Carlos Andrés Duque es profesor e investigador de la Unicatólica de Cali, doctor en filosofía por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, matemático profesional en filosofía y magíster en filosofía de la Universidad del Valle. Ha trabajado con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas desde un abordaje intercultural crítico. Amplia experiencia en el trabajo con población LGTBIQ+, desde una perspectiva de género y diversidad, incluyendo la reflexión sobre nuevas masculinidades. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre educación, ética y filosofía política en diversas revistas y libros nacionales e internacionales. Ha sido evaluador internacional para revistas científicas de Argentina, Brasil, España, México y Uruguay. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy estamos con el profesor académico Carlos Andrés Duque. Bienvenido, doctor Carlos Andrés Duque, a nuestro programa El Ágora. Doctora Ángela, muy buenas tardes para usted y para su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y una alegría estar aquí en su programa. Le vamos a mostrar una foto, doctor Carlos Andrés, y usted nos dirá qué le dice esa foto. El Deportivo Cali es el equipo de mi familia, al cual mis tíos, Carlos Fernando, Luis Guillermo, especialmente desde niño, me inculcaron el cariño por esa camiseta. No sé si ahora he tomado distancia de esa pasión, pues por las obligaciones, pero sigue siendo un recuerdo muy especial. Y mi papá estuvo fue de los primeros socios en 1985, cuando se construye la sede de Pance. Mi papá compró la acción y se hizo socio del Cali. Fuimos socios hasta hace 4 o 5 años que mi papá falleció y nadie continuó con la acción. Y que ya se salvó del descenso, ¿no? Afortunadamente. Sí, eso es cierto. Cuéntenos entonces si el fútbol fue parte de su infancia y cómo fue esa combinación suya con la matemática, la filosofía y el fútbol. Claro, yo desde niño, como muchos de los niños y jóvenes de los barrios caleños, pues el fútbol fue un medio de recreación los fines de semana, inicialmente jugando en las calles, en los parques. Después pude entrar a la escuela de Willington Ortiz, estuve ahí entrenando, luego a la Liga Vallecaucana, pero se quedó ahí porque yo tengo un problema en la cadera, tengo una limitación, entonces no podía desarrollar todo el potencial en el fútbol, aunque me sigue gustando. Y desde muy niño, lo que sí he estado es muy conectado con la lectura y la reflexión. Entonces, a partir de esas visitas constantes a la biblioteca familiar y esos espacios de reflexión y después de escritura, fui encontrando primero el cariño por las matemáticas, porque yo fui estudiante de un colegio muy famoso en Cali en los años 70 y 80, el Colegio Villegas, que tenía una formación matemática muy importante. Ahí me destaqué en matemáticas y por eso mi profesión, mi primera carrera fue matemáticas. Estudié matemáticas, me fue bien, logré ser profesor universitario por varios años, pero después creo que me ha pesado mucho o me ha jalado mucho el tema colombiano, nuestro problema de violencia, la injusticia y la dificultad para construir caminos de paz y reconciliación. Eso finalmente me llevó a leer sobre esos temas y terminé en filosofía, donde hice toda mi carrera y mi publicación escrita a nivel investigativo ha sido en el área de filosofía. ¿Y hay alguna persona en su familia que lo guió? Bueno, ya sabemos que hacia el fútbol sí, pero que lo guió en esa otra parte, en la parte, digamos, de la lectura, de la filosofía y sobre todo de los derechos de los menos favorecidos. Sí, yo ubico, mi papá tenía una biblioteca grande, a pesar de ser comerciante y no estar relacionado con la academia, él en su primera etapa de vida hasta los 30 compró muchos libros clásicos, por ejemplo, El Quijote, la obra de Dostoyevsky, la literatura colombiana, García Márquez, Mutis, etcétera. Ahí tuve un acceso primero a esa biblioteca y después mi madre, mi señora madre, que era una gran lectora también, empezó digamos, a sembrar en mí unas ideas de
la importancia de la lectura, la importancia del estudio como una manera de, como decía ella, de ir de generación en generación avanzando, no de generación en degeneración, sino de generación en generación. Y ella fue muy generosa porque decía que prefería ver a un hijo estudiando que dedicado a actividades incluso del hogar, del aseo. Entonces defendió ese espacio para la lectura. Y a mí se me dio afortunadamente el cariño por los libros, por varias clases de lectura y también, reitero, por la reflexión, que fue lo que me llevó finalmente a la filosofía, digamos, estarse preguntando constantemente qué es la verdad, qué es el ser, qué es la libertad, qué es la paz. Eso es lo que lo lleva a una filosofía, esas preguntas reflexivas que abordan a través de la vida. ¿Usted fue único hijo o tuvo hermanos? Tengo dos hermanos, un hermano menor, Luis Fernando Duque Acosta, al cual le llevo 3 años, y mi hermana menor, Diana Carolina Duque Acosta, que creo que ya estuvo en este programa. Diana Carolina creo que ya estuvo acompañándolo porque tenían un proyecto de trabajo en una huerta urbana en el distrito de Agua Blanca. Me parece que estuvo aquí. Ah, claro, claro que sí recuerdo a Diana Carolina. Ella se casó de las personas que manifestaron en el estallido social. Sí, efectivamente, así fue. Creo que estuvieron Claro que los dos sí. ahí, estuvieron los dos en el programa. Sí, me acuerdo muchísimo. No, pues tiene una familia verdaderamente muy inquieta y muy, pues interesante en esa búsqueda por el mejoramiento. Cuéntenos un poco más cómo fue entonces su carrera después de que decidió no hacer matemáticas y irse por la filosofía. Sí, como decía, me mueven mucho las preguntas sociales. Ahí también hay una sensibilidad. Por ejemplo, me impactaba mucho siempre que iba a la Universidad del Valle, donde estudié, en los semáforos los niños vendiendo chicles o lavando, limpiando espejos en horario escolar. Eso me impactaba mucho. A partir de ahí empecé a buscar en la ética y la política caminos para comprender estas dificultades que vivimos socialmente. Y de allí fue que salió la idea de la Universidad Popular. La Universidad para el Barrio fue una iniciativa de educación popular que lideramos varios colegas en el denominado estallido social y por eso nos ganamos un premio, hubo un premio colectivo y un premio que me gané yo como uno de los líderes académicos, el premio de la Red Iberoamericana de Pedagogía, y lo que hicimos fue que en ese estallido social las universidades estaban cerradas. Nosotros dijimos, los profesores no pueden estar en su casa mientras hay una ebullición social tan profunda, y decidimos irnos para Siloé, para Puerto Resistencia, para la Loma de la Cruz, y estuvimos dando clases y ayudando a tramitar políticamente desde la palabra toda esa inconformidad que hubo. Creo que nuestro papel también estuvo conectado con búsqueda de salidas discursivas, racionales al conflicto que se estaba viviendo. Creo que eso lo reconocieron en el premio. Y entonces, bueno, ustedes ganaron un premio, pero como resultado de eso, ya estos jóvenes terminaron haciendo carreras universitarias o en qué, hasta dónde llegó. Nosotros, Universidad para el Barrio, eran más de 100 profesores y profesoras y dábamos clases de varias áreas, pero por supuesto que ahí había una promoción del valor de la educación y de terminar primaria, bachillerato y universidad. Muchos pudieron continuar sus estudios y otros se dedicaron directamente a la vida política. Ahora que hubo, que al año siguiente ganó el gobierno de Gustavo Petro, muchos de esos líderes y lideresas fueron a ser parte del gobierno en distintos sectores. Carlos Andrés, quisiéramos saber, usted nos habló hace un ratico de que muchas de las personas del estallido social terminaron en la parte política. Usted también estuvo vinculado bueno, a la campaña de Francia Márquez y de construir con ellas cómo es esa idea de vivir sabroso. Cuéntanos un poco más sobre esta parte. La historia con la que considero compañera, amiga y hermana Francia Elena Márquez surge en el 2017.
Hubo un encuentro de líderes y lideresas jóvenes en la ciudad de Cali y ahí yo la conocí y quedé sorprendido por la potencia de su mensaje, de su discurso. Y ella empezó a mencionar elementos cercanos a los buenos vivires. Yo lo llamo en plural buenos vivires. Yo me le acerqué y le dije, yo en este momento hago un doctorado en esta área. Lo que usted dice me llama mucho la atención, todo el tema de la búsqueda de justicia y yo quisiera acompañar su camino. Y ella me dijo, claro, por supuesto, súmate. Hay otros académicos e intelectuales. Y a partir de ahí, de 2017 a 2022, estuve con ella haciendo varias labores de asesoría, digamos, informal, no paga, ad honorem. En 2020 fui uno de los cofundadores del movimiento Soy Porque Somos y ayudé a construir la idea del vivir sabroso, que reitero, es uno de los buenos vivires, vivir sabroso, vivir bien, vivir en plenitud, buen vivir, etcétera, que son una respuesta al sistema capitalista, que se entiende como el vivir mejor. Ahora, yo me retiro de el acompañamiento a la actual vicepresidenta Francia Márquez, pues porque empiezan las dinámicas propias de la política, empiezan a acercarse personas que yo considero no tienen toda la integridad y yo fundamentalmente, además de ser profesor de filosofía, soy profesor de ética y entiendo pues que ya mi lugar ahí, eh, pues digamos, ya no tiene todo el sentido porque la política se trata de intereses, del poder y seguramente hay que, como decía incluso el mismo Maquiavelo, hacer pactos con el diablo para poder lograr ciertos objetivos políticos, incluso de mejoramiento de la vida de las personas. Muy interesante porque en mi libro, El maternalismo y la ética del cuidado hacia una ginecocracia en Colombia, precisamente le hago una extensa entrevista a Francia Márquez y allí pues es la otra Francia Márquez, la que no conocemos en la política y la que usted seguramente conoce. Otra preguntita, a través de Francia Márquez fue que usted se acercó a las nuevas masculinidades. Yo venía trabajando el tema desde hace varios años. Mi maestría la hice en filosofía, pero en la línea de género y diversidad, y tuve la fortuna de ser, si se quiere, discípulo por un par de años de la profesora Gabriela Castellanos. No sé si usted la conoce. Gaby, que le Claro, dicen Gaby, la maestra claro que Gabriela sí. Castellanos fue una interlocutora maravillosa y me cuestionó el lugar de mi masculinidad, el lugar de mi privilegio. Y a partir de ahí también me pude acercar a otras feministas como Florence Thomas de Bogotá, que también acompañó mi trabajo de grado. Y esas nuevas masculinidades están conectadas con los buenos vivires, sin duda alguna. ¿Por qué razón? Porque no podemos construir un buen vivir para todos y todas y para humanos y no humanos, atravesados por la violencia de una cultura patriarcal que entiende a la mujer y a la tierra como objetos de consumo y como medios para ejercer la voluntad de dominio. Entonces las nuevas masculinidades han estado conectadas con esa reflexión del cuidado de la vida, de otra forma de ser no violenta y de otros valores cercanos, reitero, a la defensa de la comunidad, a la defensa de la vida humana y no humana. Y es cierto, y aquí en Cali tuvimos ese caso tan sonado que todavía no se ha, porque precisamente la ley no castiga como deben castigar a los feminicidas, el caso de Andrés Ricci y de Luz Mary Tristán, que fue un caso muy doloroso y verdaderamente pues muy grave porque hasta allí no podemos llegar. Sí, efectivamente, creo que lo que le pasó al señor Andrés Ricci, sin querer juzgar, cayó en una etapa de dependencia emocional de la señora Luz Mary por sus vacíos conectados con ciertas deficiencias en la construcción de las masculinidades y cuando ella, cansada de su maltrato, cansada de su drogadicción, cansada de sus abusos, le dice que no más, él hace lo que muchos hombres hacen, pasa a la violencia. Eso habrá que decir, necesitamos una reflexión profunda al respecto de esos valores que construyen esa cultura patriarcal, al respecto de esos valores que construyen esas masculinidades violentas, desconectadas del cuidado de la vida. Y que, no, y que se lo llevaron la gloria del deporte. Una mujer tan maravillosa. A mí me dio mucho dolor, muchísimo dolor. La ley solamente llega digamos, puede tener un elemento disuasivo de 60 años, pero reitero, un hombre que ha decidido quitar la vida a su compañera, no creo que le interese mucho el tema penal, ¿no? Dinos qué te parece esta foto, qué te dice.
Es la bonita portada de mi libro, que fue fruto de la tesis doctoral que realicé en la Universidad Estadual de Campinas entre 2015 y 2019. Es un texto precisamente filosófico sobre los buenos vivires, que yo creo que ese libro yo pude ser una suerte de canal de muchas ideas que están en el ambiente, de mucha sabiduría conectada con lo indígena, con lo afrocolombiano, que honro y respeto, en diálogo con lo europeo para ayudarnos a buscar salidas que nos permitan trascender esta crisis multidimensional, climática, ambiental, ética, política, etcétera. En esa dirección va el libro. En el libro también se menciona un tiempo o tus relaciones con algunas de las comunidades indígenas. Creo que más que todo el Baupés. ¿Nos puedes contar cómo fue esa experiencia? Siendo profesor de filosofía, educado en la línea tradicional, que es muy europea, o si se quiere, eurocéntrica, empecé pues, digamos, a valorar la sabiduría ancestral de los taitas, de los mayores, de las mayoras de muchos pueblos. Entonces me acerqué en primer lugar al Cabildo Indígena de la Universidad del Valle, ahí habían varios indígenas estudiantes. Después estuve en el Cauca, con el pueblo Nasa, con el pueblo Misak, después en el Pacífico, el pueblo Gunán, y en 2020, entre 2021 y 2022, MinCiencias me otorga una beca postdoctoral, así se llama, una estancia postdoctoral, que es un sueldo por un año, para ir a trabajar con comunidades indígenas en la Amazonía, concretamente el Baupés. Ahí estuve trabajando precisamente buenos vivires y nuevas masculinidades, porque en las comunidades indígenas, más allá que haya una defensa de la vida y un cuidado del territorio, desafortunadamente se sigue manteniendo la violencia basada en género. Entonces estuve allá haciendo esa labor, aprendiendo sobre los buenos vivires y también invitando a la reflexión a los hombres indígenas sobre el cuidado de sus mujeres. ¿Y cómo relacionas tú esa parte con tu libro que tiene que ver también con la madre tierra, con la Pachamama? Sí, digamos, la diferencia en el título está entre naturaleza y madre tierra es que usualmente naturaleza se ha entendido como una cosa, como un objeto, como un recurso. En cambio, cuando hablamos de madre tierra, estamos hablando de la vida, de la interconexión profunda de la que hacemos parte. Madre tierra, ¿por qué? Porque es la que da la vida. No podemos estar un solo día sin la madre tierra, sin sus nutrientes, sin el agua, sin todos los elementos que nos brinda. Entonces, en ese sentido, los buenos vivires se conectan con toda esa potencialidad espiritual que tiene que ver con la madre tierra o la Pachamama o Umaquigüe en lengua nasa. Es decir, cada uno de estos pueblos tiene un nombre distinto para el territorio que también somos, como cuerpos tierra y como territorios cuerpo. Y ya en la parte, digamos, de esa conexión con el mundo occidental o el mundo académico, está también el ecofeminismo de Vandana Shiva. La profesora Vandana Shiva, la activista Vandana Shiva ha sido muy importante porque ella es una de las defensoras de la madre tierra, pero además promueve esa dimensión espiritual que es, reitero, habitar esa interconexión profunda, sentirte parte de esa totalidad, sentirte parte de ese entretejido de la vida que somos. Al sentirte parte de ese entretejido, te haces también parte del cuidado que requiere la madre tierra. Precisamente el año pasado hubo un encuentro muy importante en que se lanzó el manifiesto ecofeminista en Roma. Y eso supuestamente junto con las teorías matriarcales de Heidegger de Ravensdorf y de Genevieve Von sobre la economía del dar, está constituyendo las bases de un nuevo movimiento de mujeres o un nuevo movimiento en el mundo feminista. Otra forma de ver el feminismo. ¿Tú conoces algo de este nuevo movimiento? No, pero me parece muy interesante. Y ahora, el feminismo, hasta donde lo hemos entendido en su línea radical, ha sido más confrontacional. Quizá era necesario ese momento confrontacional para cuestionar ese lugar de privilegio de los hombres poderosos, pero en este momento necesitamos algo más profundo, que vaya más en una dimensión del cuidado de la vida y no tanto confrontacional. Entonces me parece maravilloso y creo que voy a investigar al respecto. Precisamente eso es lo que se está buscando en este movimiento mundial, sobre todo
en un movimiento de tanta guerra y de tanto conflicto, llegar ya no en una forma, digamos, de buscar derechos, sino una forma de una solución con el matriarcado, con el ecofeminismo, con la economía del dar hacia un mundo mejor. Así como lo plantea hasta cierto punto, vivir sabroso. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el camino que para mí también tiene que ver con una ampliación de conciencia, de salir de nuestro ego encerrado para poder conectarnos con los otros, con las otras, con la madre tierra, con el cosmos. Muy importante. Bueno, Carlos Andrés, ya casi terminamos. ¿Y ahora qué sigue para ti? ¿Cuál es tu proyecto en el cercano futuro? Yo ahora estoy escribiendo un segundo libro, voy despacio, se titula Buenos Vivires, Espiritualidad y Política. Estoy haciendo un desarrollo, digamos, lo más práctico de los buenos vivires, que pueda ser un libro más divulgativo. Continúo pues investigando en estas áreas, en los buenos vivires, en la teoría crítica intercultural, en la teoría decolonial, y bueno, haciendo lo que amo, que es dar clase y estar en compañía de mi familia, de mi esposa Adela, de mis hijos Jerónimo, Antonio y también de las comunidades que acompaño. Eso me da mucho sentido. Estuve cerca de la política y me di cuenta que no tengo gran interés ni en el poder ni en el dinero. Tengo más interés en eso que llaman la vida del espíritu, en la escritura, en la reflexión y en estar con los afectos, ¿no? A eso espero dedicar el resto de mi vida. Qué interesante. Yo también estuve en algún momento metida en la política y me decepcioné completamente y por eso es que también me he dedicado y te invito a que conozca esta comunidad matriarcal en la Ecualdea Nachira, que la conoce bastante tu tío, para que nos visites y conozcas que sí se puede. Qué maravilla, sí, yo he visto videos de Nachira y también cuando he visto su programa, doctora Ángela, he visto las propagandas cuando lo muestran, me parece maravilloso. Y claro, usted está haciendo algo que es, usted está haciendo su parte, construyendo desde sus recursos, desde sus talentos, esa comunidad y me parece maravilloso. En lugar de estar en la política metido en ese ambiente tan pesado, hacer las acciones que uno pueda y construir comunidad. También eso tiene que ver con los buenos vivires, construir comunidad. Es cierto. Bueno, Carlos Andrés, muchísimas gracias, pues muchísima suerte y yo creo que entre todos sí tenemos que ayudar con personas como tú a ver cómo podemos cambiar el mundo a llegar a un mundo distinto. Muchísimas gracias y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa.